Yo no creo en las coincidencias. Ya no. No después de aquella noche en la carretera de Querétaro, cuando aprendí que algunas advertencias no deben ignorarse, sin importar cuánto tu mente racional intente convencerte de lo contrario. Pero me estoy adelantando. Déjame volver al principio, al momento exacto en que mi vida se dividió en un antes y un después, cuando la realidad que conocía comenzó a deshacerse como humo entre mis dedos. Era un martes común, al menos comenzó así. Había aceptado un trabajo de última hora, transportar documentos urgentes desde Guadalajara hasta la Ciudad de México. Mi jefe fue claro: necesitaban llegar antes del amanecer, y la única forma de cumplir con el plazo era tomar la ruta nocturna a través de Querétaro. Normalmente hubiera rechazado. Conozco esas carreteras, conozco las historias que los tráileros cuentan en las gasolineras a las 3 de la mañana, cuando el café está frío y los ojos cansados cargan el peso de cosas que vieron, pero prefieren no nombrar. Pero necesitaba el dinero. Siempre lo necesitamos, ¿verdad? Y esa necesidad nos lleva a tomar decisiones que nuestro instinto suplica que no tomemos. Salí de Guadalajara a las 9 de la noche. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían frías y distantes, indiferentes a lo que sucedía en este mundo debajo de ellas. Mi auto, un Nissan Tsuru del 2005 que había visto mejores días, rugió al arrancar con ese sonido áspero que me recordaba que debía cambiar el aceite hacía 3 meses, pero el motor era fuerte, confiable a su manera oxidada y testaruda. Me había sacado de apuros antes. Confiaba en él más que en muchas personas que conocía. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. La autopista estaba casi vacía, apenas interrumpida por el ocasional tráiler que pasaba rugiendo en dirección contraria, sus luces cegadoras rasgando la oscuridad antes de desaparecer, dejando solo el eco de su motor diésel en la noche. Yo mantenía las ventanas abiertas, a pesar del frío de noviembre. Me gusta sentir el aire en la cara cuando manejo de noche. Me mantiene alerta. Me recuerda que estoy vivo, que estoy en movimiento. El olor a pino y tierra húmeda entraba en ráfagas desde los bosques que flanqueaban la carretera, mezclándose con el aroma a gasolina y aceite quemado que siempre emanaba del tablero de Mitsuru. Eran cerca de las 11:30 cuando vi el letrero. Gasolinera La Esperanza. 2 kilómetros. Necesitaba estirar las piernas, tomar un café, quizás comer algo. El tanque estaba a la mitad, pero decidí llenar de todas formas. En estas carreteras nocturnas, nunca sabes cuándo encontrarás la siguiente estación abierta, y la idea de quedarme varado en la oscuridad, rodeado de esos bosques densos y silenciosos, no era algo que quisiera experimentar. Hay una vulnerabilidad especial en estar solo en una carretera desierta, con el tanque vacío, una sensación de exposición que te hace sentir pequeño e insignificante frente a la inmensidad de la noche. La gasolinera apareció como un oasis de luz fluorescente en medio de la oscuridad absoluta. Era uno de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo. 2 surtidores antiguos, una tienda con ventanas empañadas y un baño que probablemente no había visto una limpieza profunda en la última década. Pero había una cafetería adjunta y la luz cálida que emanaba de sus ventanas prometía refugio temporal del frío cortante de la noche queretana. Estacioné junto a uno de los surtidores. Un despachador joven, no tendría más de 22 años, salió arrastrando los pies con esa expresación de aburrimiento terminal que solo se ve en quienes trabajan turnos nocturnos en lugares olvidados por Dios. Le pedí que llenara el tanque y me dirigí hacia la cafetería, mis piernas agradeciéndome por el movimiento después de 2 horas y media en la misma posición. El interior olía a café quemado, aceite de cocina rancio y algo más, algo indefinible que todos los establecimientos de carretera parecen compartir, una mezcla de soledad, cansancio
y los miles de viajeros que han pasado por ahí sin dejar más huella que el eco de sus pisadas en el linóleo gastado. Solo había otra persona en el lugar, un trailero sentado en la barra, encorvado sobre una taza de café que sostenía con ambas manos como si fuera lo único que lo mantenía anclado a este mundo. Era un hombre mayor, 60 y tantos quizás, con arrugas profundas que surcaban su rostro curtido por el sol y la intemperie. Sus ojos, cuando me miró entrar, tenían esa cualidad vidriosa de quien ha pasado demasiadas noches en vela, demasiadas horas mirando la línea interminable de asfalto que se despliega bajo los faros de un camión. Me senté 2 taburetes más allá, manteniendo esa distancia respetuosa que se observa entre extraños en lugares como este. Pedí café y unos tacos que se veían como si llevaran allí desde el turno de la tarde, pero mi estómago rugía y no estaba en posición de ser exigente. La mujer detrás del mostrador, de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apretado, me sirvió el café sin decir palabra, con esa eficiencia mecánica de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces. El tráilero me observaba de reojo. Podía sentir su mirada sobre mí, evaluándome, midiendo algo que yo no podía comprender. Finalmente habló, su voz era ronca, rasposa, como si las palabras tuvieran que abrirse camino a través de años de humo de cigarro y polvo de carretera. ¿Vas para la ciudad? Asentí tomando un sorbo de café que estaba sorprendentemente decente para un lugar como este. Sí, necesito estar ahí antes del amanecer. Él asintió lentamente, como si esta información confirmara algo que ya sabía. Entonces vas a pasar por el puente de San Sebastián. No era una pregunta. Era una afirmación, dicha con el peso de quien conoce estas rutas mejor que las líneas de su propia mano. Supongo, respondí. Es la ruta más directa, ¿no? El trailero tomó un largo sorbo de su café, sus ojos nunca dejando los míos. Había algo en su mirada, una intensidad que me incomodaba. No era hostilidad exactamente, sino algo más cercano a la preocupación, o quizás al miedo. Un miedo antiguo, desgastado por la repetición, pero nunca completamente ausente. «Mira, no sé si crees en estas cosas», comenzó, su voz bajando a un murmullo que me obligó a inclinarme hacia adelante para escucharlo. Yo tampoco creía. Llevo 32 años manejando estas rutas. He visto de todo. Animales en la carretera, accidentes, gente herida, gente muerta. Pensé que nada podía sorprenderme ya. Hizo una pausa, mirando el fondo de su taza como si allí encontrara las palabras que buscaba. Pero hay algo en ese puente, algo que no es natural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí al aire frío que entraba cada vez que alguien abría la puerta. Quise reír, hacer una broma, aligerar el ambiente pesado que se había instalado entre nosotros. Pero algo en su expresión me detuvo. Este hombre no estaba bromeando. Lo que sea que había visto, o creía haber visto, lo había marcado profundamente. «¿Qué cosa?», pregunté, mi voz sonando más seria de lo que pretendía. El trailero se frotó la cara con ambas manos, un gesto de cansancio que parecía ir más allá de la simple fatiga física. Luces, en el cerro al lado del puente, aparecen sin previo aviso, como si alguien las encendiera todas al mismo tiempo. Luces amarillas, naranjas a veces, moviéndose en patrones que no tienen sentido, y cuando las ves, se detuvo, tragando con dificultad. Cuando las ves, sientes la urgencia de frenar, de salir del coche y subir hacia ellas. Es como si te llamaran, ¿entiendes? Como si hubiera algo allá arriba que necesitas ver, que necesitas encontrar. ¿Y qué pasa si lo haces?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. No lo sé, admitió, porque yo nunca lo hice. Pero conozco a 3 personas que sí. Uno era mi compadre. Llevaba 20 años en el volante. Encontraron su tráiler estacionado a un lado del puente, motor encendido, puerta del conductor abierta. Nunca apareció. Los otros 2,
Se estremeció. Los encontraron, pero no eran los mismos. Algo les había pasado allá arriba, algo que les rompió por dentro. Uno terminó en un hospital psiquiátrico en Querétaro. Todavía está ahí, gritando sobre luces que lo persiguen. El otro se colgó 3 meses después de lo que sea que vio. El silencio que siguió era denso, casi tangible. Podía escuchar el zumbido de los fluorescentes sobre nuestras cabezas, el goteo lejano de un grifo con fuga, el susurro del viento contra las ventanas. La mujer detrás del mostrador se había alejado discretamente, fingiendo ocuparse de algo en la cocina, como si no quisiera ser parte de esta conversación. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté finalmente. El tráilero me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi algo que me heló la sangre. Una mezcla de compasión y resignación, como si estuviera mirando a un hombre caminando hacia su propia ejecución. «Porque vas a pasar por ahí a la hora en que aparecen. Siempre es entre medianoche y las 2 de la mañana. Y porque necesitas saber esto, si ves las luces en el cerro, no importa qué tan fuerte sea el impulso, no importa qué tan convincente sea la vocecita en tu cabeza diciéndote que solo será 1 minuto, que solo necesitas ver de cerca, no frenes. Mantén el pie en el acelerador y atraviesa ese puente lo más rápido que puedas. No mires atrás, no reduzcas la velocidad. No te detengas hasta que estés al menos 10 kilómetros más adelante». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un peso que no podía ignorar completamente, aunque mi mente racional ya estaba buscando explicaciones lógicas. Un anciano supersticioso, demasiados años en la carretera afectando su juicio, historias infladas por la repetición y el miedo compartido entre traileros solitarios en noches oscuras. «Gracias por la advertencia», dije finalmente, tratando de sonar cortés, pero no comprometido. Dejé dinero en el mostrador para el café y los tacos que apenas había tocado, y me levanté para irme. Cuando llegué a la puerta, su voz me detuvo una última vez. «Una cosa más. Si decides no hacer caso y las luces te atraen, si subes a ese cerro, no bebas nada que te ofrezcan allá arriba, no importa cuánta sed tengas, no importa qué tan amables parezcan. Si bebes, nunca volverás a ser el mismo, y eventualmente nunca volverás del todo». No respondí. Simplemente salí al aire frío de la noche, tratando de sacudir la sensación de inquietud que se había asentado en mi pecho como una piedra. El despachador joven ya había terminado de llenar mi tanque y esperaba con la mirada perdida en algún punto distante de la oscuridad. Le pagué y me subí al coche, ansioso por dejar atrás ese lugar y las palabras del trailero que resonaban en mi cabeza como una letanía ominosa. Mientras me alejaba, vi a través del espejo retrovisor al anciano de pie en la entrada de la cafetería, una silueta oscura recortada contra la luz fluorescente, mirándome partir. No sé por qué, pero su postura me recordó a alguien despidiéndose de un ser querido, sabiendo que probablemente no volverá a verlo. La carretera se oscureció aún más después de la gasolinera, si eso era posible. Los árboles se cerraban sobre el camino como las paredes de un túnel viviente, sus ramas entrelazándose sobre mi cabeza hasta casi ocultar el cielo estrellado. Las luces de Mitsuru parecían débiles, inadecuadas, apenas penetrando la oscuridad que se extendía más allá de su alcance. Encendí la radio buscando compañía, pero solo encontré estática entrecortada y fragmentos de canciones distorsionadas que aparecían y desaparecían como fantasmas en el éter. Miré el reloj del tablero. 12:17 AM. El puente de San Sebastián debería aparecer en los próximos 15 o 20 minutos, según mis cálculos. Una parte de mí, la parte práctica y racional que me había servido bien durante mis 33 años de vida, insistía en que las advertencias del trailero eran tonterías.
cuentos de viejos, supersticiones de carretera sin más sustancia que los mitos sobre la Llorona o el chupacabras. Pero había otra parte, más antigua y primitiva, que recordaba que todos los mitos tienen su origen en algún evento o verdad tan perturbadora que solo puede ser procesada a través de la lente de la leyenda. El paisaje comenzó a cambiar. Los bosques densos dieron paso a formaciones rocosas, grandes afloramientos de piedra caliza que se elevaban a ambos lados de la carretera, como centinelas silenciosos. A la luz de mis faros podía ver las vetas y grietas en la piedra, formaciones que habían tardado milenios en crearse, testigos mudos de épocas en que los humanos aún no caminábamos erguidos. Había algo primordial en este paisaje, algo que hablaba de una antigüedad que hacía parecer insignificante nuestra breve existencia. Y entonces lo vi, el letrero que marcaba el inicio del puente de San Sebastián. Era viejo, corroído por la intemperie, la pintura descascarada hasta casi ser ilegible. Pero las palabras aún eran visibles. Puente San Sebastián, construido 1952, velocidad máxima 60 km/h. El puente en sí era una estructura imponente, un arco de concreto que se extendía sobre un barranco profundo. A la luz del día, probablemente ofrecía vistas espectaculares del valle abajo, pero ahora, en la oscuridad absoluta de la medianoche, era simplemente un vacío negro, un abismo que parecía tragarse la luz misma. No podía ver el fondo, solo la negrura que se extendía más allá del alcance de mis faros, tan profunda y completa que por un momento me pregunté si realmente había algo abajo o si el puente simplemente se extendía sobre la nada misma. Al lado derecho del puente, elevándose abruptamente, había un cerro. Aún no era particularmente alto, quizás 200 metros, pero su silueta irregular contra el cielo nocturno le daba un aspecto amenazante, como un gigante dormido que podría despertar en cualquier momento. La superficie estaba cubierta de vegetación escasa y rocas, creando un patrón irregular de sombras y texturas que mis ojos luchaban por procesar en la oscuridad. Estaba a punto de entrar al puente cuando sucedió. Las luces se encendieron. No fue gradual. No hubo un resplandor creciente o un parpadeo tentativo. Un momento el cerro estaba en oscuridad completa y al siguiente estaba iluminado por docenas, quizás cientos de luces amarillo-anaranjadas dispersas a lo largo de su superficie como una constelación caída a tierra. No eran luces eléctricas modernas. Había algo orgánico en su calidad, en la forma en que parpadeaban y bailaban como llamas de velas gigantescas o antorchas encendidas por manos invisibles. Mi pie se levantó del acelerador sin que yo lo decidiera conscientemente. El coche comenzó a reducir la velocidad, rodando hacia el inicio del puente por pura inercia. Mis ojos estaban fijos en esas luces, incapaz de apartar la mirada, hipnotizado por su danza errática, y entonces lo sentí, el impulso. No era como querer algo, era más profundo, más visceral. Era como si cada célula de mi cuerpo tirara en esa dirección, como si mi alma misma fuera un trozo de metal y esas luces fueran un imán de fuerza inconmensurable. Necesitaba ir allá arriba. Necesitaba ver qué eran esas luces, de dónde venían, qué significaban. La urgencia era física, casi dolorosa, un anhelo tan intenso que me hizo jadear. Mi mano comenzó a girar el volante hacia la derecha, hacia el pequeño espacio de tierra al lado del puente donde podría estacionar y comenzar el ascenso. Podía ver ya el camino que tomaría, una senda apenas visible serpenteando entre las rocas hacia la cima. No sería una escalada difícil, quizás 20 minutos a lo mucho, solo 20 minutos para satisfacer esta necesidad abrumadora que consumía cada pensamiento racional. Y entonces, como un relámpago atravesando niebla espesa, las palabras del trailero resonaron en mi mente.
No frenes. No importa qué tan fuerte sea el impulso, no frenes. Fue como si me arrancaran de un sueño. Mi cuerpo completo se sacudió. Mis manos apretaron el volante con fuerza suficiente para hacer que mis nudillos se volvieran blancos. Con un esfuerzo de voluntad que no sabía que poseía, presioné el acelerador a fondo. El motor del Tsuru rugió, protestando por la demanda súbita, pero respondió. El coche se lanzó hacia adelante, las llantas chirriando levemente contra el asfalto. Y ahí fue cuando todo se volvió extraño. El puente pareció extenderse. Sé que suena imposible. Sé que la física no funciona así. Pero juro por todo lo que es sagrado que ese puente, que según el letrero tenía apenas 200 metros de largo, se estiró como si fuera de goma. Manejé y manejé, el velocímetro marcando 80, 90, 100 kilómetros por hora. Pero el final del puente no se acercaba. Era como correr en una caminadora, movimiento sin progreso, esfuerzo sin resultado. Las luces del cerro se intensificaron. Ahora podía verlas por la ventana lateral, siguiendo mi progreso o la falta de él. Se movían en patrones que desafiaban cualquier explicación natural. Formaban espirales, luego líneas rectas, luego círculos concéntricos que pulsaban con un ritmo que no podía ser coincidencia. Era un lenguaje, me di cuenta con horror. Las luces estaban tratando de comunicarse, de transmitir algún mensaje que mi cerebro consciente no podía descifrar, pero que alguna parte más antigua de mi psique entendía perfectamente. El impulso de frenar, de detenerme y salir del coche, se intensificó hasta ser casi insoportable. Era como si ganchos invisibles se hundieran en mi pecho, tirando de mí hacia atrás, hacia esas luces danzantes. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi pie amenazaba con levantarse del acelerador a cada segundo. Sudaba a pesar del frío, gotas de transpiración rodando por mi frente y espalda, empapando mi camisa. Y entonces escuché las voces. Al principio pensé que era la radio, que de alguna manera había captado una señal en medio de toda esta locura. Pero cuando miré, la radio estaba apagada. Había estado apagada durante los últimos 10 minutos. Las voces venían de todas partes y de ninguna parte. Susurros que se superponían unos sobre otros, creando una cacofonía de sonidos que casi formaban palabras coherentes. Ven, acércate. Sabemos lo que buscas. Tenemos lo que necesitas. Solo unos minutos. Solo un momento. Ven a ver, ven a saber. Las voces no eran amenazantes. Ese era lo más aterrador. Sonaban amables, acogedoras incluso, como viejos amigos invitándote a una reunión, como familiares llamándote a casa. Había promesas en esas voces, promesas de respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. De revelaciones que cambiarían todo, de conocimiento que haría que mi vida ordinaria pareciera una sombra pálida de lo que podría ser. Mi pie se levantó del acelerador. El coche comenzó a reducir la velocidad, y en ese momento exacto crucé el umbral. Fue instantáneo. Un segundo estaba en ese puente interminable, las luces brillando a mi lado, las voces susurrando promesas dulces en mis oídos, y al siguiente estaba del otro lado, el puente terminando abruptamente, como si nunca hubiera sido más largo de lo normal. Las luces se apagaron tan súbitamente como se habían encendido, dejando el cerro en oscuridad completa. Las voces desaparecieron, cortadas como si alguien hubiera cerrado una puerta gruesa entre ellas y yo. El silencio que siguió era ensordecedor. Seguí manejando, mi respiración llegando en jadeos irregulares, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos aún temblaban sobre el volante y me di cuenta de que había lágrimas rodando por mis mejillas, aunque no recordaba haber comenzado a llorar. Sentía como si hubiera corrido un maratón, cada músculo de mi cuerpo dolorido por la tensión de los últimos minutos, u horas, o lo que fuera que hubiera sido ese lapso imposible de tiempo en el puente.
Miré el reloj del tablero. 12:23 a.m. 6 minutos. Toda esa experiencia, ese puente que se extendió hasta el infinito, esas luces y voces, había durado apenas 6 minutos según mi reloj. Pero sabía, con una certeza que iba más allá de la lógica, que había sido mucho más que eso. El tiempo se había comportado de manera extraña en ese puente, doblándose y retorciéndose de formas que mi mente no podía procesar completamente. Conduje durante lo que sentí como horas, aunque el reloj insistía que solo habían pasado 20 minutos, poniendo tanta distancia como fuera posible entre yo y ese lugar maldito. Finalmente, cuando vi las luces de otro pueblo a la distancia, me permití reducir la velocidad a algo cercano al límite legal. Mi respiración se estaba normalizando, mi pulso desacelerando gradualmente, pero el recuerdo de esas luces, de ese impulso abrumador, permanecía fresco y vívido en mi mente. Fue solo entonces, con algo de distancia física y emocional del evento, que comencé a procesar realmente lo que había sucedido. ¿Qué eran esas luces? ¿Quién o qué las controlaba? Y la pregunta que más me aterraba: ¿qué hubiera pasado si no hubiera pisado el acelerador, si me hubiera detenido y subido a ese cerro? Recordé las palabras del trailero sobre su compadre que nunca apareció, sobre los otros dos que habían vuelto cambiados, rotos. ¿Habían visto ellos las mismas luces? ¿Habían sentido ese mismo impulso irresistible? ¿Y qué habían encontrado allá arriba que había sido suficiente para destruirlos? El resto del viaje pasó en una especie de niebla. Llegué a la Ciudad de México justo antes del amanecer, como lo había prometido, entregué los documentos y cobré mi pago. Pero todo el tiempo, una parte de mi mente estaba de vuelta en ese puente, reviviendo esos momentos imposibles, tratando de darle sentido a lo que había experimentado. Pasaron 3 días antes de que decidiera investigar. Parte de mí quería dejarlo ir, pretender que había sido una alucinación causada por cansancio y café barato, convencerme de que no había sido real. Pero otra parte, la parte que había sentido ese impulso tan visceral, que había escuchado esas voces tan claramente, sabía que necesitaba respuestas. No para mi paz mental, porque sospechaba que nunca volvería a tener completa paz mental después de esa noche, sino porque sentía que le debía a los otros, a los que habían sucumbido a ese llamado, entender qué les había pasado. Comencé con búsquedas simples en Internet. El puente de San Sebastián aparecía en mapas y guías de carretera, pero no había nada inusual en las menciones que encontré. Solo un puente construido a mediados del siglo pasado, parte de la red carretera que conectaba Guadalajara con la capital. Pero cuando profundicé más, cuando busqué en foros de traileros y páginas de historias sobrenaturales, comenzó a aparecer un patrón. No era el único que había visto las luces. Había docenas de reportes, algunos recientes, otros que databan de décadas atrás. Los detalles variaban ligeramente de cuenta en cuenta, pero los elementos centrales eran consistentes. Luces que aparecían súbitamente en el cerro junto al puente. Un impulso abrumador de detenerse e investigar, voces que susurraban promesas. Y siempre entre medianoche y las 2 de la mañana, siempre en ese tramo específico de carretera. Algunos de los reportes terminaban ahí, con personas que, como yo, habían resistido el impulso y continuado. Pero había otros, historias más oscuras, sobre conductores que se habían detenido y nunca habían vuelto, o que habían regresado cambiados de formas fundamentales. Un hombre que había sido un padre cariñoso y esposo devoto se volvió violento y paranoico. Una mujer que trabajaba como enfermera comenzó a tener visiones del futuro, pero cada visión la dejaba más y más desconectada de la realidad. Un joven estudiante que se había detenido en su camino de regreso a casa, después de visitar a su novia, simplemente dejó de hablar,
Perdió todo interés en el mundo y pasó los siguientes meses en un estado casi catatónico hasta que eventualmente desapareció una noche, dejando solo una nota que decía: «Las luces me están llamando de nuevo. Esta vez voy a ir». Pero el detalle más inquietante apareció en un foro antiguo, un hilo de discusión que databa de 2003. Un usuario, alguien que decía ser historiador local de Querétaro, había publicado información sobre el área alrededor del puente de San Sebastián. Según sus investigaciones, ese cerro había sido un sitio sagrado para las comunidades indígenas prehispánicas que habitaban la región. Lo llamaban Tetl-Tlanextli, que en náhuatl significaba aproximadamente la piedra que brilla o la roca de luz. Era un lugar de ceremonias, pero también un lugar de sacrificio. El historiador explicaba que según las tradiciones orales que había recopilado de ancianos de la zona, ese cerro era considerado un punto de encuentro entre mundos, un lugar donde el velo entre nuestra realidad y algo más era particularmente delgado. Los sacerdotes prehispánicos realizaban rituales ahí durante ciertas noches del año, noches en que decían que los dioses caminaban más cerca de la tierra, y parte de esos rituales involucraba el encendido de antorchas en patrones específicos, señales para llamar la atención de entidades que existían en esos otros planos. Pero lo que realmente heló mi sangre fue el último párrafo de su publicación. Los ancianos me advirtieron que nunca visitara ese lugar de noche. Decían que aunque los antiguos rituales ya no se practicaban, algo seguía ahí. Algo que había sido despertado hace siglos y nunca volvió a dormirse. Seguía encendiendo las antorchas, seguía llamando a los viajeros, buscando algo. Cuando le pregunté qué buscaba, uno de los ancianos simplemente dijo: «Sustitutos, busca gente que tome el lugar de los sacrificios que ya no recibe». No volví a ese cerro después de esa conversación. Leí ese párrafo una y otra vez, las palabras resonando con las advertencias del trailero, con mi propia experiencia en el puente. ¿Era posible que algo de aquellos tiempos antiguos realmente persistiera? ¿Que alguna entidad o fuerza que había sido venerada y alimentada con sacrificios humanos hace cientos de años siguiera existiendo, todavía hambrienta, todavía buscando víctimas? La parte racional de mi mente se rebelaba contra esta interpretación. Pero la parte que había visto esas luces imposibles, que había sentido ese impulso sobrenatural, que había experimentado cómo el tiempo y el espacio se distorsionaban en ese puente, sabía que la racionalidad tenía sus límites. Había cosas en este mundo que no se ajustaban a las leyes que creíamos universales, grietas en la realidad, donde lo imposible se filtraba y tocaba nuestras vidas, de formas que no podíamos ignorar, sin importar cuánto lo intentáramos. Pasaron las semanas. Traté de continuar con mi vida normal, aceptando trabajos de entrega, manejando las mismas rutas que siempre había manejado. Pero todo había cambiado. Donde antes veía solo asfalto y paisaje, ahora veía potencial para lo inexplicable. Cada tramo oscuro de carretera, cada formación rocosa inusual, cada momento de silencio en la noche me hacía preguntarme qué más podría estar acechando ahí afuera, qué otros lugares podrían ser puntos de encuentro entre mundos. Y luego, exactamente 6 semanas después de mi encuentro en el puente de San Sebastián, recibí otra llamada de mi jefe, otro trabajo urgente. Otra ruta nocturna de Guadalajara a la Ciudad de México. El mismo camino, el mismo puente. Pude haber dicho que no. Debí haber dicho que no. Había docenas de razones válidas para rechazar el trabajo, y ninguna requería admitir mis experiencias sobrenaturales. Podría haber dicho que mi carro necesitaba mantenimiento, que tenía otro compromiso, que simplemente no me sentía bien. Pero no lo hice, porque a pesar del terror que aún sentía al recordar esa noche, a pesar de las advertencias del trailero
y las historias que había leído, había una parte de mí que necesitaba volver, necesitaba entender. Necesitaba confirmar que lo que había experimentado era real, que no me estaba volviendo loco, que el mundo realmente contenía estos misterios oscuros que desafiaban toda explicación. O quizás, y este pensamiento era el que más me aterraba, quizás las luces todavía me estaban llamando. Quizás ese impulso que había resistido con tanto esfuerzo nunca realmente me había dejado, solo se había enterrado profundo, esperando la oportunidad de atraerme de vuelta. Salí de Guadalajara a la misma hora que la vez anterior, 9 de la noche de un martes. El cielo estaba nublado esta vez, sin estrellas visibles, creando una oscuridad aún más completa que la de mi primer viaje. Mitsuru había sido revisado la semana anterior, tenía aceite nuevo, llantas revisadas, todo en orden. No quería tener ninguna excusa mecánica para detenerme si las cosas se ponían difíciles. Esta vez, cuando llegué a la gasolinera La Esperanza, busqué específicamente al trailero viejo. Quería hablar con él otra vez. Quería contarle que había seguido su consejo, que había funcionado. Quizás también quería alguna palabra adicional de sabiduría, algún consejo sobre cómo lidiar con la atracción persistente que sentía hacia ese lugar. Pero no estaba ahí. La cafetería estaba vacía, excepto por un conductor joven comiendo solo en una esquina, ajeno a todo excepto su teléfono. La mujer detrás del mostrador era diferente también, más joven, y cuando le pregunté por el trailero que había estado ahí hace 6 semanas, me miró confundida. No sé de quién habla, señor. Yo solo trabajo los fines de semana normalmente. Me pidieron que cubriera esta noche porque la regular está enferma. Llené el tanque y me fui, un nudo de inquietud formándose en mi estómago. ¿Había sido real el trailero? ¿O había sido parte de la experiencia extraña, algún tipo de advertencia manifestada por la misma fuerza que controlaba las luces? O peor, había sido una prueba, una forma de ver si yo sería susceptible a las advertencias o si ignoraría el consejo y sucumbiría al llamado. La carretera parecía más oscura esta noche, o quizás solo era mi imaginación, mi mente anticipando lo que vendría. Cada kilómetro que me acercaba al puente de San Sebastián aumentaba mi tensión. Mis manos estaban húmedas sobre el volante, mi respiración irregular. Revisé el reloj obsesivamente, 11:47, 11:53, 12:02. Y ahí estaba, el letrero oxidado, el puente de concreto extendiéndose sobre el vacío negro, el cerro alzándose a un lado como una bestia dormida. Vacilé en el borde. No había luces esta vez. El cerro estaba completamente oscuro, indistinguible de la noche circundante, excepto por su silueta recortada contra el cielo, ligeramente menos negro. Por un momento, sentí un alivio intenso. Quizás todo había sido un evento único, una alineación rara de circunstancias que no se repetiría. Quizás podría simplemente cruzar el puente sin incidentes y continuar con mi vida, gradualmente relegando aquella experiencia a un recuerdo extraño pero aislado. Comencé a cruzar el puente, manteniendo una velocidad constante de 70 kilómetros por hora, 10 metros, 20, 30. El puente se sentía normal, sólido, con la longitud correcta. Mis hombros comenzaron a relajarse, y entonces, cuando estaba exactamente a la mitad del puente, las luces se encendieron. Pero esta vez era diferente. No eran docenas de luces dispersas. Esta vez eran cientos, quizás miles, cubriendo completamente el cerro desde la base hasta la cima, en un patrón tan denso que parecía que el cerro entero estaba ardiendo. Y no eran amarillas o naranjas. Eran rojas, rojo sangre, rojo como brasas moribundas, rojo como ojos en la oscuridad. El impulso me golpeó como un puño físico. Mi pie salió volando del acelerador y pisó el freno antes de que pudiera siquiera pensar en resistir. El coche derrapó,
las llantas chirriando contra el asfalto, deteniéndose justo en el centro exacto del puente. Las luces comenzaron a moverse. Se reorganizaban constantemente, formando patrones cada vez más complejos. Espirales dentro de espirales, fractales que se repetían en escalas cada vez más pequeñas, formas geométricas imposibles que dolían al mirarlas. Y con cada nueva configuración, el impulso se intensificaba. Ya no era solo un deseo o una urgencia, era un mandato absoluto, una necesidad tan fundamental como respirar. Mi mano alcanzó la manija de la puerta. La abrí. El aire frío de la noche entró en el coche, trayendo consigo un olor que no había notado antes. Incienso, copal, y debajo de eso, algo más oscuro, más orgánico. Olor a hierro, olor a sangre vieja. Puse un pie fuera del coche, y fue entonces cuando las vi. Figuras. Subiendo por el cerro hacia las luces, eran siluetas negras contra el resplandor rojo, imposibles de contar porque se movían constantemente, apareciendo y desapareciendo como si parpadearan dentro y fuera de la existencia. Caminaban con movimientos extraños, antinaturales, como marionetas controladas por titiriteros inexpertos. Algunas iban en cuatro patas, otras parecían flotar sobre la superficie rocosa, y todas subían hacia el mismo punto, la cima del cerro, donde las luces rojas convergían en lo que parecía ser una abertura, una grieta en la realidad misma que pulsaba con su propio resplandor interno. Las voces regresaron, pero no eran las voces tentadoras de antes. Estas eran diferentes. Múltiples voces hablando al unísono, creando armonías imposibles que ninguna garganta humana podría producir. Y esta vez podía entender las palabras perfectamente. Has regresado. Sabíamos que lo harías. Todos regresan eventualmente. El llamado es demasiado fuerte para resistir 2 veces. Ven, únete a los otros. Hemos esperado tanto tiempo. Necesitamos lo que puedes darnos. Necesitamos tu esencia, tu vida, tu alma para alimentar las luces por otro ciclo. Ven, no pelearemos, no dolerá. Será como dormir, será como despertar en un lugar mejor. Ven. Mi segundo pie tocó el asfalto. Me puse de pie junto al coche, la puerta aún abierta detrás de mí, el motor todavía encendido. Comencé a caminar hacia el borde del puente, hacia el pequeño tramo de tierra que llevaba al inicio del sendero que serpenteaba hacia arriba. Y entonces, milagrosamente, mi teléfono sonó. Era un sonido tan ordinario, tan completamente mundano, en medio de esta pesadilla sobrenatural, que fue como un balde de agua fría. Mi mano fue automáticamente a mi bolsillo, sacó el teléfono. Era mi hermana menor, llamándome a las 12:34 de la madrugada, lo cual era inusual, pero no sin precedentes. Ella trabajaba turnos nocturnos como enfermera y a veces llamaba en sus descansos solo para charlar. No contesté, pero ver su nombre en la pantalla, ver esa conexión con el mundo normal y cuerdo del que venía, fue suficiente para crear una grieta en el hechizo que me había atrapado. A través de esa grieta, un pensamiento logró filtrarse. Si subes ahí, ella nunca sabrá qué te pasó. Te estarás buscando. Mamá estará buscando. Nunca tendrán cierre. Nunca sabrán. Fue ese pensamiento, no el miedo por mí mismo, sino el horror de lo que mi desaparición le haría a las personas que me amaban, lo que me dio la fuerza para dar un paso atrás, y luego otro. Mis piernas parecían de plomo. Cada movimiento requería un esfuerzo hercúleo, como si estuviera tratando de caminar contra un huracán, pero seguí moviéndome paso a paso, de regreso hacia el coche. Las voces aumentaron en volumen e intensidad, ya no tentadoras sino exigentes, luego furiosas. No puedes irte. No te dejaremos ir. Hemos esperado. Nos debes esto. Regresaste, eso significa que nos perteneces. Detente, detente ahora. Las luces rojas comenzaron a parpadear frenéticamente. Las figuras en el cerro se detuvieron y se giraron en mi dirección.
Incluso a esta distancia podía sentir su atención fija en mí, sus intenciones palpables en el aire como electricidad estática. Llegué al coche, me lancé dentro, cerré la puerta, puse el seguro con dedos temblorosos. Mi mano encontró la palanca de cambios, la puse en primera, pisé el acelerador y nada pasó. El motor rugía, las RPM subían en el tablero, pero el coche no se movía. Era como si estuviera atascado en cemento, como si manos invisibles lo sostuvieran en su lugar. A través del parabrisas podía ver las figuras comenzar a descender del cerro, moviéndose más rápido ahora, sus formas imposibles cubriendo la distancia con una velocidad que no debería ser posible. Entré en pánico. Presioné el acelerador hasta el fondo, el motor gritando en protesta. Golpeé el volante, grité frustraciones sin palabras y en mi desesperación hice algo que no había hecho en años. Recé. No soy una persona particularmente religiosa. Había dejado de ir a misa cuando tenía 17. Había dejado de creer en la mayoría de las enseñanzas de la iglesia mucho antes que eso. Pero en ese momento, sin otras opciones, sin otro recurso, las palabras salieron de mi boca por puro instinto. Dios, si estás ahí, si puedes escucharme, ayúdame. Por favor, no sé qué más hacer. Ayúdame. Y el coche se movió. No fue gradual. Un segundo estaba completamente inmóvil y al siguiente salió disparado hacia adelante con tanta fuerza que me aplasté contra el respaldo del asiento. Las llantas chirriaron, humo salió del escape y nos lanzamos a través de la segunda mitad del puente a una velocidad que hizo que mi velocímetro alcanzara su límite. Las figuras alcanzaron el borde del puente justo cuando yo salía del otro lado. A través del espejo retrovisor podía verlas amontonadas en el final del puente, incapaces o no dispuestas a perseguirme más allá de ese punto. Las luces rojas parpadearon una vez más, 2 veces, y luego se apagaron completamente, dejando solo oscuridad. Pero las voces persistieron, siguiéndome incluso mientras ponía kilómetros entre yo y ese lugar maldito. Regresarás, siempre regresan, el llamado nunca termina. Te perseguirá por el resto de tu vida. Cada noche al cerrar los ojos, te verás subiendo ese cerro. Te preguntarás qué hubieras encontrado en la cima. Esa pregunta te corroerá desde adentro hasta que no puedas pensar en nada más. Y entonces regresarás. Y cuando lo hagas, estaremos esperando. Las voces eventualmente se desvanecieron, pero sus palabras quedaron grabadas en mi memoria con una claridad que me asusta, porque tenían razón. Incluso ahora, meses después de aquella segunda noche en el puente de San Sebastián, no puedo dejar de pensar en esas luces. Me despierto en medio de la noche con el impulso de tomar mis llaves y conducir hacia allá. Sueño con subir ese cerro, con ver qué hay en la cima, con descubrir finalmente qué son realmente esas luces y qué quieren. He dejado de aceptar trabajos que me lleven por esa ruta. He dejado de manejar de noche en general cuando puedo evitarlo, pero sé que es solo cuestión de tiempo. La atracción se hace más fuerte cada día, no más débil. Es como una voz susurrando en la parte posterior de mi mente, siempre presente, siempre tentadora. Y lo que es peor, he comenzado a ver las luces en otros lugares. No las mismas luces, no los mismos patrones, pero luces similares, en otros tramos de carretera, en otros cerros y formaciones rocosas. Siempre de noche, siempre entre medianoche y las 2 de la mañana. Y siempre acompañadas de ese impulso familiar, esa necesidad visceral de acercarse, de investigar, de entregar algo de mí mismo a lo que sea que esté detrás de esas luces. He investigado estos otros lugares. Muchos, como el puente de San Sebastián, tienen historias. Historias de desapariciones, de comportamientos extraños, de lugares sagrados antiguos donde el velo entre mundos es delgado. Es como si, una vez que has sido marcado por uno de estos lugares, te vuelves consciente de todos los demás, como si hubieras sido iniciado en un club
que nunca quisiste unirte. He hablado con otras personas que han tenido encuentros similares. No es fácil encontrarlas. La mayoría prefiere no hablar sobre sus experiencias, temiendo ser considerados locos. Pero existen, dispersos por todo México, conductores nocturnos que han visto cosas que no pueden explicar, que han sentido llamados que desafían la razón. Todos cuentan la misma historia en diferentes variaciones. La dificultad creciente de resistir el impulso, los sueños que se vuelven cada vez más vívidos, la sensación de que algo está esperando pacientemente a que bajen la guardia. Algunos han sucumbido. Los conozco por las historias que otros cuentan sobre ellos, por los reportes de personas desaparecidas que aparecen brevemente en las noticias locales antes de ser olvidadas. Uno de los conductores con los que hablé me dijo algo que me ha perseguido desde entonces. No se trata de si volveremos, se trata de cuándo. Una vez que te llaman, ya no eres completamente tuyo. Una parte de ti ya les pertenece. Así que esta es mi advertencia. Si alguna vez te encuentras manejando por la carretera de noche, especialmente en áreas remotas de Querétaro o regiones similares, y ves luces inexplicables en cerros o formaciones rocosas, no importa qué tan curiosas parezcan, no importa qué tan fuerte sea el impulso de investigar, no frenes. Mantén el pie en el acelerador y no mires atrás hasta que estés bien lejos de ese lugar. Y si ya has visto las luces, si ya has sentido ese impulso, entonces sabes de lo que estoy hablando. Sabes que es solo cuestión de tiempo. El llamado no termina, solo se hace más fuerte. Yo todavía manejo, todavía acepto trabajos, aunque evito ciertas rutas y ciertos horarios. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esas luces rojas parpadeando en patrones imposibles. Y cada noche el impulso es un poco más fuerte. Quizás algún día no seré capaz de resistir más. Quizás algún día tomaré esa ruta una tercera vez, y esta vez no tendré la fuerza para seguir manejando. Quizás subiré ese cerro y descubriré finalmente qué hay en la cima, qué son realmente esas luces. ¿Qué es esa grieta en la realidad que pulsa con su propio resplandor interno? Parte de mí teme ese día, pero otra parte, la parte que ha sido tocada por lo sobrenatural, que ha visto más allá del velo de la realidad ordinaria, casi lo anhela. Porque al final, la pregunta sin respuesta es más tortuosa que cualquier respuesta que pueda encontrar, sin importar cuán terrible sea. El tráilero tenía razón sobre todo, sobre las luces, sobre el impulso, sobre el peligro de ceder. Pero había una cosa que no mencionó, o quizás no sabía. Una vez que has sido llamado, nunca realmente escapas. El puente de San Sebastián es solo uno de muchos lugares donde el velo es delgado, donde algo del otro lado alcanza hacia este, buscando, siempre buscando. Y ahora que sé que estos lugares existen, ahora que he sentido su llamado, una parte de mí nunca volverá a estar completamente aquí, en este mundo. Una parte de mí ya está allá arriba, en ese cerro, acercándose cada vez más a esas luces con cada noche que pasa. Así que si me ves alguna noche en la carretera, si nuestros caminos se cruzan en alguna gasolinera solitaria en las primeras horas de la mañana, y ves algo extraño en mis ojos, algo distante y anhelante, sabrás que el llamado finalmente me ha alcanzado. Y si eso sucede, por favor, no intentes detenerme, porque para entonces la parte de mí que podría haber elegido resistir ya no estará al mando. Las luces siempre ganan al final, solo es cuestión de tiempo. He compartido mi historia no como una simple anécdota de terror, sino como una advertencia real de algo que existe ahí afuera, esperando en la oscuridad de nuestras carreteras más solitarias. Si esta historia resuena contigo, si has tenido experiencias similares o simplemente quieres seguir explorando los misterios que acechan en las sombras de México, te invito a que te suscribas a este canal.
Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, un hito crucial que nos permitirá continuar compartiendo estas historias de lo inexplicable. Cuéntame en los comentarios, ¿has experimentado algo similar en tus viajes nocturnos? ¿Has visto luces inexplicables o sentido impulsos que no puedes explicar? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Cada historia compartida es una pieza más del rompecabezas, una forma de mapear estos lugares donde la realidad se desgarra. Y recuerda, si alguna vez ves luces en el cerro, no frenes. Tu vida podría depender de ello.